Hola, ¿cómo están? Yo soy Yuri Rex y yo soy Lilo Arias y esto es Ilegales. Bienvenidos a su espacio donde analizaremos desde el derecho las historias que atraviesan a la colectiva LGBTI+ y sus aliados, donde aprenderás lo que se debe hacer y no hacer ante diversas problemáticas. Hoy hablaremos de los drag queen. ¿Qué es un drag? Bueno, se le denomina drag a la identidad o personaje en el que una persona practica el crossdressing, es decir, utiliza ropa socialmente asignada al género opuesto con motivo de entretener o por gusto. Mencionamos el entretenimiento porque el drag es utilizado como elemento histriónico dedicado a burlarse de las tradiciones de los géneros binarios y sus roles dentro de la sociedad y la cultura. Hay muchos tipos de drag. Se denomina drag queen al individuo masculino vestido como una caricatura de mujer. Existen drag king, es decir, mujeres que se visten como hombre de caricatura. Muy bien, otros términos derivados incluyen la dragtiva, una drag queen que da facciones hermosas, drag princess, una drag queen joven, ¿no? O baby drag, así como la drag butch, que hace referencia a una lesbiana masculina que se caracteriza de hombre heterosexual. También existe el drag queen, que es la persona que crea un personaje andrógino sin tener que imitar a una mujer o a un hombre. Se queda en la androginidad del ser humano y jugando con plataformas, pelucas, postizos, plumas, accesorios, cascos, ¿no? Y bueno, siempre llamando la atención cada vez que se visten o crean un atuendo. Drag queer. Drag queer. Ah, ok. Es un género más alejado del drag. Se le denomina fugue queen a una mujer que se viste como una mujer de caricatura para resaltar el estereotipo clásico de una mujer o de una drag queen, resaltando la feminidad con fines artísticos. Por su contrario, encontramos a los fugue king, a un hombre que se viste como hombre de caricatura, pero que resalta el estereotipo de un hombre o el de un drag king, resaltando, por supuesto, la masculinidad, siempre con fines artísticos. Ok, pues bueno, ¿cuál es la historia del drag? Algunos historiadores creen que la historia del drag se remonta al teatro de la antigua Grecia y Roma, donde los hombres interpretaban personajes femeninos. La suplantación femenina también formaba parte del teatro kabuki. En Japón, los hombres también hacían de mujeres. Y también había representaciones en la ópera de Pekín en China, en los siglos XVII y XVIII respectivamente. William Shakespeare también fomentó el drag en el teatro isabelino e incluso lo utilizó como argumento principal en una de sus obras, donde el personaje principal femenino se disfraza de hombre. De hecho, hay una película muy famosa de ello, donde pues una mujer se viste de hombre para poder estar con el hombre que ama, y obviamente todos empiezan a sospechar y quieren como que atraparla en el momento. Y está viendo la reina en esa película, la obra, y como cree en su amor y no quiere que le pase nada a ella, porque ella es una persona de la alta sociedad, dice, yo investigaré si es hombre o mujer. Y se mete con ella, platican y le dice, o sea, estás atrapada. Si yo ahorita digo que lo que eres realmente, te van a colgar. Y termina salvando a la chica diciendo que es hombre en realidad. Y yo ya le vi. Shakespeare enamorado se llama la película. Pero bueno, wow. Sin embargo, solo se vestían o cambiaban de apariencia para actuar dentro de los teatros. Dicen que el drag actual puede provenir de dos posibles lugares. El primero en la Inglaterra victoriana, donde el dúo Bolton y Park no solamente actuaban como mujeres que lo arrastraban. Drag es arrastrar, tu drag, arrastrar. Las enaguas, obviamente que ellos se ponían y con los que vestían se arrastraban, por eso le llamaban drag, sino que vivían como mujeres fuera de su personaje, siendo detenidas en 1870 por la autoridad. Bueno, la segunda hipótesis es que en Estados Unidos, en el teatro popular de los 1800, había hombres que emulaban a mujeres blancas de cinturas muy delgadas y maquillaje elegante, que comenzó toda una subcultura de fiestas llamadas drag balls, y esto se comenzó gracias a la primera drag queen reconocida. Estas fiestas las realizaban en su mayoría personas afrodescendientes y latinas que eran excluidas de los privilegios que tenían los hombres que imitaban a mujeres blancas, por lo que en Harlem el señor
William Dorsey Shawn en Washington, D.C., es la primera persona de quien se tiene noticia de organizar y participar en estas fiestas drag balls, mismas que según el Washington Post en 1888 fueron invadidas por la autoridad. El informe policial decía que encontraron a sus invitados vestidos de ropa de satín y tocados y que realizaban un baile parecido al vogue o voguing, que era un baile que los esclavos habían inventado para burlarse e imitar a los dueños de las plantaciones. ¿Les suena el baile del vogue? ¿Y te suena al baile de los 41? Exactamente. Bueno, entre 1900 y 1930, en Estados Unidos e Inglaterra, el género vaudeville empezó a tomar bastante fuerza. Era una combinación de baile, comedia, música, danza y género burlesque. Obviamente buscaba crear una atmósfera de entretenimiento muy poco convencional y alejada de los cánones más rígidos del teatro al uso. La personificación femenina se convirtió rápidamente en una faceta de la experiencia clave para el entretenimiento dentro del género vaudeville. Fue a través del mismo que nació el primer drag queen, oficialmente conocido como Julianne Elchinch, entre 1881 y 1941. Wow. Mientras que muchos drag queens jugaban con el hecho de que eran hombres heterosexuales vestidos de mujer, Elchinch era vista como una actriz genuina que trascendía la performance y la creación del personaje. Su carrera fue fantástica hasta que los espectáculos de variedad empezaron a ser perseguidos en la década de 1930. Y les recuerda a Nuevo León, ¿no? Recientemente. Bueno, pues es que se empieza a relacionar más con la cultura gay cuando llega la prohibición y las leyes comenzaron a ser más rígidas y opresoras. Bueno, llega la Segunda Guerra Mundial, la homosexualidad todavía estaba mal vista por la sociedad en su conjunto e incluso ilegal en muchos países, por lo que comenzaron a surgir espacios underground y en la clandestinidad, encontrando esta libertad para la comunidad de ellas, ellos y ellas, y bueno, pues donde se podía dar este brilloteo, donde podías lucir. Bueno, no obstante, a pesar de la censura, todavía había espectáculos drag que impulsaron a carreras muy exitosas. Wow. Se destaca la de Dani LaRue en el Reino Unido, quien le hizo famoso en la década de 1950, o de Dame Edna Everage después. Ok, bueno, y comenzaron en los 60 dos concursos de belleza drag en Nueva York, organizados por la drag queen y activista Flawless Sabrina, y sí, fue a parar a la cárcel más de 100 veces por travestirse. Si quieres saber más de ella, hay un documental en YouTube llamado The Queen. Dato curioso, uno de los jueces de estos concursos fue Andy Warhol, que, maravillado con toda esta edad del drag, creó su alter ego llamado Drag Drella. Búscalo en internet, es muy interesante. Desgraciadamente, y como en todas las competencias, hubo favoritas. ¿Le suena? Resulta que una de las participantes era Cristal, una drag racializada con una gran trayectoria, quien sorprendentemente perdió contra una novata y dicen que protegida de Sabrina. Así que abandonó el concurso y juró nunca volver a participar en circuitos blancos y racistas, creando desde ese momento The House of la Vejía, o la Vejía, como lo quieran pronunciar, comenzando así la cultura de casa o familias que concursaban y bailaban en los llamados ballrooms o salones de baile, donde la danza y el glamour se combinaban como una forma de expresión elegida mayormente por la comunidad, como ya lo habíamos dicho, negra y latina, donde la moda, la música y el baile frenéticos son la clave, y los que sabrán de esto son los que vieron la serie Pose en Netflix, saben a qué me refiero, y si no lo han visto, corran. Aunque esto es una ficción, existe un documental más apegado a la realidad llamado Paris is Burning, que también está en YouTube, que refleja mucho de la época. El problema a veces con este tipo de casas es que el modelo que perseguían era la perfección de la mujer blanca, cisgénero y rica, ¿no? Cosa de la que pues no todas estaban de acuerdo, y de esta forma se expandió todo este movimiento hasta San Francisco, donde el drag, ya de por sí contracultural, tomó nuevas particularidades con una comuna drag
llamada The Coquettes, o The Coquettes, como le quieran llamar, que surgió en 1968 con referencias en la cultura hippie, New Age y la psicodelia de aquellos años. Una casa experimental y anárquica que incluía mujeres cisgénero y sobreponían el éxito grupal al reinado de una sola persona. Ellos se convirtieron en un éxito en California y en varias partes de Estados Unidos. Sin embargo, cuando llegaron a Nueva York, fracasaron por no ser el glamour que todos esperaban. Eran como más hippies, más punks, más de la New Age, ¿no? Y cuando llegaron sin brilloteos, sin aretazos, sin peinadazos, todos se quedaron. ¿Y dónde está el brillo? Pero en muchos lados de Estados Unidos fueron un éxito. Que no es tan alejado, ¿no?, de la actualidad. Volvamos a ver reinas y concursos como muy polémicos, muy nombrados. Y también, o sea, si volvemos al perfil, sí hace más referencia a esta perfección, ¿no? Blanca, mujer, género, súper femenina, ¿no? O sea, pero creo que sigue habiendo esa contracultura, ¿no? Por ejemplo, digo, vamos a llegar a ese lugar, pero en La Más Draga, por ejemplo, hay drags no solo de que te veas súper bonita y bella, pero las reinas, ¿no? O sea, vamos a las reinas, digo, sí hay una segunda que es una mujer muy parecida. Entonces, y aún así que rompe con los estándares del cuerpo por las construcciones, ¿no? Pero bueno, de pronto la propia mafia de Nueva York, concretamente la familia Genovese, fue quien de manera clandestina favoreció y protegió a las drag queens y a la comunidad gay. Es en 1966 un miembro de dicha familia que compró Stonewall en Greenwich Village en Manhattan, y que luego se convertiría en este centro que pues todo sucedió, donde todo nació. Exactamente, abrazó a la cultura gay y fue este epicentro de los conocidos disturbios en 1969. Obviamente también va a permitir que brille, que luzca el orgullo y la lucha activista contra la discriminación LGBT. Wow. La comunidad gay sigue creciendo y haciéndose más fuerte y visible a pesar de que era ilegal. Quienes sirvieran alcohol en los bares o que incluso bailaran junto a otros durante los años 70. Sí, seguro que sí. Qué horror. Se cree que en el centro de Manhattan, en barrios como Harlem y Washington Heights, se originó la cultura drag. A principios de la década de los 70. Fue entonces cuando la cultura drag pareció empezar a incorporarse poco a poco a la sociedad, con actuaciones drag y de género como las del actor Tim Curry en Rocky Horror Picture Show en 1975. Muy bueno. Este buen primer antecedente. Y bueno, posteriormente le va a seguir estilos muy positivos estéticos como el cantante David Bowie. Wow. La década de 1980 vio una experimentación aún mayor con el drag y la flexibilidad del género en la música y el cine con artistas como Boy George. Claro, que se pintaba súper guau. Su rostro, su maquillaje, era increíble. Comienza la juventud y la moda a jugar entre estos géneros, mezclaban telas, cambiaban de estilos, de peinados, brilloteaban. Y bueno, haciendo que las drag queens salgan de esa oscuridad, de esa clandestinidad y comenzaran a marcar una cultura pop durante los años 80, ya que formaron parte de las rebeliones culturales y artísticas que estaban produciéndose en esa época. Muy bien. Bueno, los años 90, ¿qué te puedo decir? Fueron marcados por toda clase de excesos. Pues empezaba la rebeldía, el hágalo usted mismo, las telas y los colores brillantes, fosforescentes muchas veces, los atuendos más andróginos todavía, que estaban formados por prendas masculinas y femeninas que se han ido difuminando cada vez más entre fronteras de ambos géneros. Las mujeres pues entraron de lleno al mundo laboral, cambiando los pantalones, las faldas por pantalones más bien, y sacos con grandes sombreras como los que usaban los grandes ejecutivos, ¿no? Y bueno, los hombres ya venían jugando con estos estilos desde los 60, usando plataformas, pantalones pegados, y bueno, hubo referentes que se atrevieron a jugar con algunas prendas femeninas, como camisetas muy, muy ajustadas, pantalones pegados o chaquetas brillosas, todas confeccionadas en telas estampadas y muy coloridas, como, ya lo dijiste, David Bowie y Steven Tyler. Conocemos personajes como Divine,
que nace en los 60s, pero se populariza más a raíz de su película Pink Flamingos en los 70s, siendo la madre del drag queen punk de los 80. Lo que te decía, la contracultura del drag, que ya no era tan cisgénero o mujer blanca, ¿no? Y convirtiéndose en un ícono de los 90s, pues en ella se basó Disney al crear al personaje de Úrsula de la Sirenita. Su historia fue intensa y con momentos muy duros, y es que romper desde tantos frentes, o sea, expresión de género, orientación, corporalidad, porque ella no era una drag de esas altas y delgadas, ¿no? Pues tiene un precio, y ella murió a los 42 años de problemas del corazón. El drag influyó en los medios y, bueno, cómo no, sí, la comunidad siempre ha estado en el medio artístico, ¿no? Creando películas, maquillando, bailando, como por ejemplo películas, la de Reyes o Reinas, ¿no? Donde hay los súper grandes y machísimos actores de los 80s hacen drag, como Wesley Snipes, que pues muchos lo conocerán como el vampiro Blade. Patrick Swayze, que bueno, él es bailarín, así que no hubo tanto problema con el cambio. Pero fue el que hizo La Sombra del Amor. Exactamente. Y John Leguizamo, un actor que pues es, digamos que de cierta forma de descendencia latina. Y bueno, se ven súper guau, vean la película, el cambio, guau, de verdad, qué bien se ven de mujeres. Otra película como Tootsie de Dustin Hoffman, ¿no? Que también fue muy famosa en su momento y creo que la favorita de muchos. Mr. Doubtfire con Robin Williams, esta película de Disney donde él se hace pasar por la nana, ¿no? Sí, claro, y donde incluso no se ve tan mal, ¿no? Sí, es un drag diferente, justo, ¿no? En vez de ser la mujer alta, de show y todo, abuelita, nana, cuidadora. Exactamente. Bueno, y es que hasta Bugs Bunny se ha vestido de mujer. Claro, estos personajes que permiten, ¿no?, esta dualidad, este binarismo, y que los llevamos tan, ¿no?, de la mano y que nadie se trastornaba ni se atacaba. Pero exacto. Bueno, ¿qué decir del teatro? Por ejemplo, tenemos grandes obras como son La Jaula de las Locas, que ha sido llevada hasta el cine. Claro, por ejemplo, Víctor Victoria, ¿no?, interpretada acá también en nuestro país por nuestra queridísima y amadísima mi Danielita Romo, ¿cómo no? Perfecto. Más tarde, ya en la década de los 90, el mundo estaba totalmente listo para hacer que las drag queen fueran más convencionales que nunca. De hecho, la drag queen al frente de esta aceptación fue Mama Ru, ¿no? RuPaul Charles, quien posiblemente sea la drag queen más conocida en la actualidad. Su perfil sigue teniendo un gran reclamo gracias a su papel de presentador y cara visible del programa de televisión RuPaul's Drag Race. Claro. Quien, bueno, pues le dio una capacidad, una visibilidad al mundo del drag queen a nivel internacional, ¿no? De manera globalizada. Claro. Sin embargo, ella participó desde hace muchos años en este movimiento como modelo, actor, escritor, cantante, compositor. Hay gran cantidad de películas de él, ¿no? Y donde pues da visibilidad a la comunidad LGBT. Ha sido presentador, estuvo incluso presente a la efervescencia del movimiento LGBTIQ+, durante los años 80 y especialmente en la década de los 90. Comenzó con pequeñas participaciones en videos como extra bailarín del videoclub Love Shack de B52 y en 1989 o Don't Break My Heart con Elton John en 1993. Claro, muy buena esa canción. Bueno, fue por aquellos años los primeros drag que en lanzar un single que llegara a las listas de éxito como Supermodel of the World en 1993. La primera en ser la imagen de una casa de maquillaje, que en este caso fue MAC. ¡Wow! 1994 tuvo su primer programa en televisión, RuPaul Show, en VH1, ya en 1996. Y bueno, empezó, como les decía, a verse en varios papeles, cameos, en películas y series. Siempre representando un hombre gay, ¿no? O sea, como que era su, claro, era bandera, su papel, ¿no? Y era su bandera. RuPaul había absorbido un destello de posibilidades que estaban abriendo camino gracias al compromiso de quienes no dejaron que el drag desapareciera antes de la irrupción de las redes digitales, adaptándolo a cualquier cambio de medios, herramientas, escenarios. De nuevo y sin parar, creando lo suyo,
a su propia manera. Por suerte, el horizonte de RuPaul era la inmensidad de la tecnología y ha podido extender su programa a nivel internacional, abriendo puertas para más personas drag a nivel internacional. Claro, ¿no? Ella popularizó en esta última década todo el drag y bueno, por lo que tengo entendido, muchos canales no le permitían todo ese desarrollo de personajes y de programas que él quería hacer, como bien lo dijiste, tuvo programas en VH1, en MTV, pero hasta que no llegó al internet, no llegó a las redes, fue como el boom mundial, ¿no? Como explotó. Ahí donde nadie te prohíbe, donde nadie te censura. Pero bueno, ¿cómo se desarrolló el drag específicamente en México? Bueno, como tú lo dijiste, pues en algún momento hubo aquí un baile de los 41, hay un capítulo de esto, por favor vayan a verlo, donde justamente se dice que estaba el yerno de Porfirio Díaz, que se supone eran 42, pero como a él lo salvaron, se dice que fueron 41. Eran 43, ¿no? No, eran 42. Quitaron a uno, por eso quedó en los 41. Cierto. También hay una película en Netflix muy buena sobre esto. Y bueno, la principal referencia de esto en el país es Francis, ¿no? Ya en la modernidad. Nacida en Campeche, a quien se le reconoce como la precursora del travestismo, primeramente, y el movimiento drag en México, ¿no? Durante los 80s y 90s, ojo, chicos millennial que no alcanzaban a ver sus grandes presentaciones en el Teatro Branquita, todo el mundo iba a verla, así, igual que Juan Gabriel, no habría como discriminación, hombres, mujeres, matrimonios, abuelitos, todo el mundo. Yo todavía alcancé a ver una de sus últimas presentaciones, que bueno, tras dejar un grupo en el que él participaba de travestis llamados Las Femmes, creó su propio repertorio, llamado El Show de Francis, ¿no? El que ya les había comentado, que estuvo durante 15 años consecutivos en el Teatro Blanquita, aquí en la Ciudad de México, y también en giras por el país, Estados Unidos y América Latina. Fue reconocido por su calidad, ya que se comparaba con un show de las mismas Vegas, porque también usaba estos grandes tocados, plumas, bailarines, era todo una mujer hecha show, ¿no? Y pues bueno, no dejó de llenar este teatro durante todo el tiempo que ella estuvo. Incluso ya se puede decir que hasta hacía tipo stand-up, ¿no? Sí, ella... Sí, era multifacética. O sea, le daba unos stand-up increíbles, pero salía con unos atuendos aún mejor. Sí, claro. Por ahí debe haber shows en YouTube. Nada más que recuerden, era lo gracioso de los 80s, 90s, que ahorita pues podía ser un poco censurable, pero bueno, era de todo un poco. Tú lo dijiste, presentadora, estandopera, una mujer show, era 360, dirías. Ella sí era la 360. Ella sí era vedette, ¿no? Ella cantaba, actuaba, bailaba, todo lo que le pusieras. Bueno, entre los 90s y los 2000 participó en diversas películas, musicales y telenovelas. Incluso tuvo su propio show en el Canal de las Estrellas, que se llamaba Hasta las Mejores Familias. Pero era un programa donde salían como varias artistas, o sea, varias conductoras. Bueno, pero ella participó. Creo que hasta esta señora chaparrita. Carmen Salinas. Claro. O sea, de mucha variedad. Bueno, pero ella andaba ahí en la televisión. Pero bueno. Inspiradas por esta gran figura, las hermanas Vampiro, compuestas por la que conocemos hoy como la Supermana, Daniel Vives, la Superperra, Osvaldo Calderón y Sergio Alascuaga, es un poquito difícil de pronunciar, decidieron empezar su propio show a mediados de los 90s, inspirados en el cabaret mexicano. Lo que tú mencionabas como burlesque, pues aquí se comercializó como cabaret. Por medio de un lenguaje violento, clasista y discriminatorio, mostraban a la sociedad las actitudes que se tenían normalizadas en el país y pedían crear conciencia a partir de aquí, ¿no? Te digo, siempre hay como una contrapropuesta, justamente para empezar a dignificar y a visibilizar, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Bueno, esta compañía teatral es la casa del primer show drag queen de México y América Latina. Uy, qué buen antecedente, ¿no? A veces pensamos o no tenemos esta memoria histórica y creemos que apenas estos que se están creando son los shows y que son quienes han innovado, y no. O sea, ya tiene una escuela, ya tiene sus antecesoras,
Y bueno, pues más bien es importante conocer. Sí, no, y hay muchísimas más, que probablemente no se nombraron históricamente. Hay muchas mujeres que realizaban ya el travestismo, que ya tenían toda una carrera antes de ellas, porque obviamente ellas aprendieron de alguien más. Sin embargo, pues no podemos nombrarlas a todos porque justamente no hubo como alguien que pudiera hacer ese compendio, ¿no? De personas que empezaron a pegar por ese lado. Sí, y ojo, porque por ejemplo, una cosa es el show drag y otra cosa es el ser imitador. Exactamente. ¿No? Que eso, hay mucha historia, hay muchos artistas increíbles que lo han hecho, pero la parte del show drag, bueno, trae como un cambio, ¿no? Sí, es una forma de expresión artística diferente. En el que no eres alguien más, ¿no? Exacto, tienes tu propio estilo. Tu propio personaje. Exactamente, o sea, puedes vestirte, no sé, de chicharrón preparado, pero muy a tu estilo, sin perder tu esencia. Claro. Pero bien, debido al éxito que estaban ganando este tipo de espectáculos, en 2002, Horacio Villalobos, actor, presentador, crea el programa Desde Gallola, chulada, presentado en Telehit, que era un canal de paga. Ahí se dio espacio en la pantalla a personajes como Francis, la Supermana, la Roña, la Maniwis, incluso Pupú. Ah, sí, claro. No la dejamos de mencionar a Betty Veo 5, que es la Vogue, ¿no? Sí, claro, muchos personajes. Digo, ahorita mencionamos algunos. Digo, ahorita no recuerdo bien el nombre del personaje, pero la que nos enseñó a decir mana, santa, reina dorada de la vida y del amor. Ligia me parece que se llamaba. Muchos personajes que justo eran totalmente de la comunidad. Sí, daba este espacio, este foco que en otros no se encontraba. Claro. El programa, aunque no era un ejemplo correcto de la representación del show drag, contaba con 6 temporadas y aproximadamente 800 capítulos. ¡Wow! Lo que visibilizó y apoyó a toda la comunidad LGBTIQ+. Pero dio un paso enorme para dignificar y visibilizar a nivel nacional a las drag queens. Y gracias, pues, al espacio televisivo, que todavía las redes sociales estaban muertísimas. Sí, ¿no? Claro, apenas empezaban los correos electrónicos. ¿No? Exactamente, por lo menos en México. Uh-huh. Ya que desgraciadamente el único antecedente que se tenía era apariciones en cine de fichera, ¿no? De hombres travestidos, de mujeres, denigrando por supuesto a la comunidad LGBTI con estereotipos, etiquetas, pues solo se burlaban de la comunidad, ¿no? Y específicamente de las personas gays. Mostraban equivocadamente al pueblo que debían de avergonzarse de las identidades diversas, burlarse, ¿no? Que se debían de maltratar, golpear o incluso hasta desvivir, ¿no? A aquel hombre que se osara vestir de mujer. ¡Qué horror! Bueno, qué bueno que llegaron estos programas a cambiarnos pues todo el chip y sobre todo a estas nuevas juventudes, digo que ahorita ya son mayormente chavas y chavos como nosotros, Chaves, que empezaron a conocer de diversidad gracias a estos programas, ¿no? Pero ojo, o sea, y aún así todavía hay una crítica porque hay ciertos cómicos que siguen haciendo un estereotipo, ¿no? Muy alejado de la realidad de las personas que integramos a la comunidad LGBT. Pero poco a poco van a ir minando. Yo creo que ya muchos no están redituando y se han ido perdiendo en el horizonte, ¿no? Ya casi nadie paga por ir a ver ese tipo de shows. Por lo mismo, ¿no? Que ya es totalmente una situación diversa en cuanto a gracia, chistes y demás. Pero bueno, en la última década el crecimiento ha sido aún más rápido en México, pues las dragas, el término con el que se ha mexicanizado este arte, ¿no? Dragas, cuenta con muchos más espacios y exponentes y también pues gracias a las redes, ¿no? En el 2014 nació en la capital del país la carrera drag de la Ciudad de México, que inspirado por el programa de RuPaul permitía a diferentes drags competir en el Teatro Garibaldi o en diferentes bares, ¿no? Un bar muy famoso aquí en Garibaldi, justamente. Fue creado por Paris Bang Bang, que también es considerada una de las drags más importantes para la historia en este movimiento. De la misma forma, en el 2016 se creó la competencia Regias del Drag en Monterrey, considerada la región más conservadora del país y que fue encabezada por Mama Brie y que ha graduado a varias de las dragas más importantes de la región.
y que bueno, también se veía influenciado por su cercanía con el país vecino. Claro, la posibilidad de traer pelucas, maquillajes, vestimentas, lo que posiblemente aquí no se estaban vendiendo o no se tenía la capacidad, principalmente para las zonas centrales o del sur. Que ojo, a ver, también los estados del sur nos han aportado reinas increíbles, un gran estilo, ¿no? Con mucho punch. No, y muy a su manera, o sea, vestidas así con sus trajes típicos, hermosas. Digo, también tomando en cuenta, dirías tú, esa influencia estadounidense, porque también, al ser muchos de un cuerpo muy diverso, pues imagínate, ¿dónde encuentras zapato de tacón del 8, del 9, no? Sí, por supuesto. Está dificilito, pero bueno. Bueno, pues en 2017 nace el programa en YouTube, ¿no? Si ustedes ven, ¿no? Las competencias, ya vamos por la 7ª temporada, creada por Bruno Alves y Carlo Villarreal. La más draga. De la más draga, que ahorita ya vamos por el 7º capítulo, la 7ª temporada. Y bueno, es un proyecto que busca que las personas que hablan hispana puedan consumir un show inspirado en la cultura mexicana, pero se esfuerzan porque incluso las palabras que se utilicen pues sean en español, ¿no? Claro. Que no copiemos todo el modelo y que incluso por ahí se dice que hay un récord Guinness que se rompió en 2022 de un espacio que fue el que reunió más personas viendo un show drag en todo el mundo. En la Arena México, claro, estuvimos ahí. No es Arena México, es Arena Ciudad de México. Ah, bueno, ya, Arena Ciudad de México. Bien, pues como les decía, este show ha sido demasiado importante para el arte del país, debido a que ha permitido a la escena crecer. Varias de las concursantes, pues participar, obtener este foco, ¿no? Y tener muchos seguidores, además de formalizar el trabajo que antes se daba en condiciones laborales precarias, ¿no? Claro. Por ejemplo, el hecho de que su sueldo era o bebidas alcohólicas o simplemente la visibilidad. No, la pura propinita, ¿no? Que les pudieras dar. Que hay que dar propinita. 20, 50 pesos, señores. Es un arte. Aparte de lo que les llegan a pagar, por favor. Lo que cuestan. Lo que cuestan las pelucas. Lo que cuesta el maquillaje. Simplemente el crear el vestuario. Es todo un arte. Hasta el transporte. Ya hablaremos de propinitas. Bueno, se coronó, por ejemplo, la primera reina de las más dragas fue Débora la Grande. Le siguió Alexis 3XL. Tenemos a BS Who, Rebel Mort, Fifiesta, Catriona y bueno, Cipher, que es chilena y que bueno, ella pertenece como a un concurso alterno que se llama Todas las Más. Sin embargo, en lo globalizado que se ha vuelto el show de RuPaul, ¿no? Haciendo referencia, en nuestro país ya han hecho por lo menos 2 temporadas, en las cuales participaron varias participantes de La Más Draga, entre ellas Lexa Fox, que ganó el segundo concurso, Gala Varo, que ya se fue a la versión como internacional. Wow. También participaron Margaret Dillá, Eva Blond, y creo que está bien. O sea, al final, encontrar espacio para seguir mostrando su talento es importante. ¿Qué cosas? Mi mamá tenía razón. Tuve que aprender en inglés desde antes para poder participar en esos internacionales, pero bueno. Bueno, y como encontraron una forma de excelente entretenimiento, incluso se han creado programas en televisión como lo es la Draga Madrina, y algunos espacios culturales en la Ciudad de México también han organizado sus propios concursos. Por ejemplo, este año tuvimos la primera generación de La Draga de los Barrios, que se celebró en el Faro de Aragón durante el mes de junio. ¡Ah, qué padre! Por supuesto, también llegando a toda la sociedad, no como solo un grupo privilegiado que puede, sino ocupemos, ¿no? Los recursos y alcancemos a cualquier persona que quiera hacer ese tipo de drag. Sí, los faros, ¿no? Que ahora son lugares culturales aquí en la Ciudad de México que se prestan para esos diversos talleres, y qué padre que haya un taller de drag, ¿no? Y que todos los talleres apoyan, ¿no? A este evento, el taller de comunicaciones, el de diseño, ¿no? Sí, todo, fotografía, todo, justo. Padrísimo. Y bueno, también, por ejemplo, está el Faro Cosmos, que ya es su segundo año consecutivo con el show Inventa Drag. Bueno, muy bien. Pues bueno, actualmente la lucha de la escena drag mexicana se encuentra en dignificar sus salarios y su situación laboral, además de promover la cultura de que el drag
no pertenece solo a bares y a la noche, por lo que se han adelantado iniciativas como la BriCon, la Convención de Drags en México, la Dragademia, pero la Comic Con, pero de dragas. ¿Y tiene que ver con regias del drag acaso? Sí. Seguro que sí. La Convención de Drags en México, la Dragademia, por ejemplo, competencia de canto y baile adelantada por Miss Diamond. Asimismo, la llegada de estos artistas como creadores de contenido o activistas. Ya los hemos visto en muchas plataformas. Las drag mexicanas demuestran que incluso en sociedades conservadoras y tradicionales como lo es México, la lucha y la rebeldía debe ser inagotable. Qué padre que encuentren espacios, que más personas puedan vivir esta otra forma, ¿no? Su lado disfrutar, femenino, su lado artístico, que a veces en las escuelas es lo menos que se promueve, ¿saben? O sea, nos saturan de matemáticas, español, pero la parte artística de muy pocas veces nos alejan bastante y que nos permite hasta un tema de salud psicoemocional, ¿no? Liberar. Pero bueno, vámonos a lo que nos compete. ¿Qué leyes protegen a las y los drags? Como se dijo desde un principio, los drags pueden ser hombres, mujeres lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, travestis, no binarias y un gran abanico de identidades, por lo que no debería existir discriminación contra cualquier persona que lo desee practicar y de ningún tipo. Tomando en cuenta ¿qué podemos mencionar de leyes? Pues por supuesto nuestra Constitución Política, que en su artículo 1 prohíbe toda forma de discriminación y que nos da derecho a gozar de todos los derechos sin distinción. Por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que eso es importantísimo. No podemos ser moldes y repetitivos, ¿no? Y ser grises. Se vale ser de colores y con brillantina y lucir. Tenemos derecho a una educación laica y gratuita. Derecho a un trabajo digno y remunerado. Por esto que mencionabas, o sea, a ver, cambia la idea. Tiene que ser un trabajo bien pagado, claro, que haya prestaciones. Está libertad de asociación y reunión, así como manifestarme públicamente, ¿no? Derechos culturales, libertad de expresión para difundir mis opiniones, información, ideas. Crear estos espacios donde pues las personas se sientan libres de expresar su arte, de expresar sus emociones, de ser, ¿no? Que es lo más importante. Que es lo más importante, claro. No olvidemos que también contamos con el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2022 tenemos como su última versión y que justo le obliga a las autoridades legislativas, judiciales, ejecutivas, garantizar el derecho de las personas a tener este libre desarrollo de su personalidad. Por otro lado, tenemos para Ciudad de México la ley para el reconocimiento y la atención para las personas LGBTI-TTI de la Ciudad de México. Y bueno, pues esta ley establece las bases para que el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo de la ciudad promueva y garantice los derechos de las personas LGBTI. Súper. También tenemos la Ley de Identidad de Género, que no es una ley como tal que aparezca bajo ese nombre en los ordenamientos de los estados, pero más bien es un paquete de reformas que cada estado de la República adopta para modificar sus respectivos códigos penales, civiles, familiares y de procedimientos civiles locales. ¿Y qué permiten esas leyes? Pues esas modificaciones dan reconocimiento y protección a las personas trans. Hasta el momento son 20 los estados en el país los que han adoptado estas reformas, con sus respectivas discrecionalidades, ¿no? Cada una muy a su manera. Entre ellos están Ciudad de México, Michoacán, Nayarit, Coahuila, Quintana Roo, Puebla, Estado de México, Baja California, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Baja California Sur, Jalisco, Chihuahua, Morelos, Sinaloa y Zacatecas. Ok, retomamos. Es importante que cambien estas leyes. Bueno, que cada entidad federativa tiene que hacer su propia ley que modifique su código civil, sus códigos penales, que reconozcan la diversidad y que la expresión de género, ¿no? Claro. Muy bien. De igual forma vamos a encontrar en el artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que va a establecer muy claramente que el motivar
o promover cualquier tipo de violencia por las preferencias sexuales se va a considerar discriminación. Y lo mismo para el tema de la expresión e identidad de género. Muchos estados, a través de sus códigos penales, sancionan la discriminación, además de que también se encuentra en el Código Penal Federal, quien desde el 2012 establece como delito cualquier forma de discriminación por preferencias sexuales. Mientras que, por ejemplo, el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo establece condiciones laborales de igualdad para todas las personas. No va a permitir que haya diferencias por motivos de preferencias sexuales. Y bueno, pues es el caso del drag, ¿no? Sea tu profesión. Claro. Que ojo, o sea, no es que juntemos gimnasia con magnesia, la orientación sexual con tu expresión o identidad de género, pero de pronto puede llegar incluso a haber en el drag discriminación, pensando que por ser una persona drag, un hombre drag, tendrías que ser heterosexual. ¿Sabes? Claro. Bueno, pues hablando de estas leyes, pues nos encontramos que hay violaciones a estos derechos en Monterrey. La meca del drag. Exactamente, es la meca del drag, pero a pesar de los avances que hemos tenido a lo largo de todos estos años en México, siguen existiendo corrientes de derecha que siguen creyendo que los derechos humanos solo son para unos cuantos cisgéneros privilegiados. Panistas. El 20 de septiembre del 2024, el Cabildo del municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, aprobó la prohibición de los shows denominados drag queens o travesti al modificar su reglamento de espectáculos. Esta nueva normativa, que sustituye al reglamento vigente en marzo del 2005, establece en su artículo 95 que se prohíbe la realización de espectáculos donde personas desnudas o semidesnudas exhiban su cuerpo, así como los shows drag, así lo pegaron de horrible, así. O sea, a los desnudistas y a los drag, así tal cual. Nada que ver en que van al mismo lado, ¿no? Sí, no, o sea, pum. Bueno, la modificación ha generado una ola de protestas, especialmente por parte del colectivo Trans Monterrey, que expresó claramente su preocupación sobre la legitimidad de este reglamento, ya que puede violentar a las poblaciones LGBTIQ+. No, horrible. Pero bueno, Silvia Sofía, coordinadora del colectivo, calificó la prohibición como inconstitucional y un ataque a los derechos de libre expresión. Además recordó que Nuevo León ha sido históricamente violento hacia las comunidades LGBTIQ+, especialmente pues hacia las mujeres trans. No, o sea, es que justo acabamos de mencionar como todos los derechos que se deben de garantizar para una persona que decide travestirse, que decide hacer un show drag, y vienen a decirme, te lo prohíbo. Y si lo haces, o sea, el problema de esto es que si te veo haciendo este tipo de show, te voy a privar de tu libertad, te voy a poner multas, te voy a poner privación de tu libertad, o sea, no, que es lo peor todavía. La regidora independiente Claudia Carranza defendió la reforma argumentando que busca proteger a los niños de contenidos que podrían confundirlos. Arroben a Carla Carranza y mándenle todo nuestro saludo. La confundida es ella. El alcalde Daniel Carrillo apoyó la propuesta y destacó la intención del gobierno local de crear una secretaria de la familia para promover la integración familiar. Igual, arroben a Daniel Carrillo para que nos mande un saludo. Destacamos que la prohibición no solo contempla los espacios públicos, sino también los privados, como los centros sociales y bares. Es decir, nadie en San Nicolás puede contratar un espectáculo drag o un espectáculo trans para su propia casa. Nadie. Y en la ley, pues bueno, se está marcando que va a haber multas para que los contrate la primera vez, y si te vuelven a cachar una segunda o una tercera vez, te van a cerrar o te van a suspender el negocio. O sea, es que aquí me estás atentando contra hasta mi derecho al trabajo establecido en el 5º constitucional. Al comercio. A ver, la ley dice, se puede dedicar a lo que sea mientras que no sea ilegal. ¿Dónde está en un código penal que tu expresión de género, que tu identidad de género, pues tiene que ser de una forma, y si no te vas al bote? Si no es delito. Si no hay palo, o sea, el texto aprobado prohíbe literalmente realizar espectáculos en donde personas desnudas o semidesnudas realicen movimientos, bailes, dancen o caminen exhibiendo su cuerpo, así como los shows denominados drag queen y travesti. O sea, me queda claro que lo que querían prohibir primero eran como
los table dance o cosas así. No Eso sé, es otra cosa. Pero pegarlo con los drag, o sea, para hombres cisgénero, machistas, cosificadores de mujeres, no caben ahí. Solo lo que no sea cisgénero. Ok, bueno. Esta prohibición es un atropello a los derechos constitucionales, la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad, como lo dijimos, por supuesto que del derecho al trabajo. Qué terrible, ¿no? O sea, si viviera Francis, no iba a poder pararse ahí. Su tumba, no iba a poder presentarse ahí. Para usted no hay show porque me encarcelan. O sea, ya no vamos a poder llevar mentidrags allá. Punto. ¿Qué onda? Bueno, el 25 de septiembre de este 2024 se realizó una protesta artística en contra de las modificaciones a este reglamento, donde la activista Jennifer Aguayo, líder del Movimiento por la Igualdad de Nuevo León, anunció la entrega de un oficio en la presidencia municipal para que reconsideraran la situación o, en caso contrario, se recurriera a otras instancias. Es un llamado a echar atrás este reglamento, a frenarlo o a no publicarlo. Y no está publicado todavía. Sabemos que esto lleva todo un proceso, ella comentó. En la protesta participaron otros colectivos como Trans Monterrey y Regias del Drag, además de que estuvo presente personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y policías municipales que resguardaban el lugar. Y mientras esto se resuelve, nosotros no nos vamos a dejar y vamos a seguir avanzando pese a quien le pese. Y la que soporte, dirían por ahí. Porque un grupo de drag queens logró contar cuentos infantiles ante un auditorio de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, luego de la polémica cancelación de dichas lecturas hace un año. El colectivo Cuentidrag se presentó en la feria, en la que 6 drag queens participaron con 3 cuentos dirigidos a las primeras infancias. Un grupo de drag queens logró contar cuentos infantiles en esta FIL sin ningún tapujo, sin ningún problema y frente a muchísimas familias. O sea, el año pasado no las dejaron ni este año. Las cancelaron al momento. No. Exactamente, las cancelaron al momento, pero este año se logró, ¿no? Roberto Santana, director del colectivo Arts Queer, dijo que la presentación de Cuentidrag en la FIL de Monterrey forma parte de un momento histórico para este estado. Señaló que la presentación es un paso hacia la reivindicación de los derechos y la visibilidad de la población diversa. Un acto que nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir un mundo más inclusivo y diverso, porque al final de cuentas ahí no solo había niños, había familias, abuelitos, madres, padres, y no tuvieron empacho alguno en cómo contaron sus cuentos, cómo los personificaron y quedaron fascinados. Creo que algo que nos regala el drag es esta oportunidad de ver y de vivir el lado femenino para todos, principalmente para esos grupos históricamente reprimidos, donde te permite la ternura, la feminidad, ¿no? La belleza, ¿no? La estética que cualquiera tiene derecho a vivir, a sentir. Rompamos con la idea de que los hombres deben ser rudos, inamovibles, grises, ¿no? Como piedras, ¿no? Qué horror. El brilloteo, el color, la jiribilla debería ser un derecho y debería ejercerse por cualquier persona. Claro. Bien, pues no olviden enviarnos sus historias. Ya concluimos. Amamos leerlas y conectar con ustedes. Les dejamos un enlace para que puedan escribirnos y recibir asesorías al correo ilegalxs@gmail.com. Suscríbete y comparte. Y si conoces a alguien que esté en riesgo o necesita información, contáctanos. Será un gusto poder ayudarte. Yo soy Lilo Aria. Y yo, Yuri Rex. Y eso fue Ilegales. Ilegales. Bye.